Hola amigos, esta es nuestra última clase viendo los verbos modales. Y en esta clase vamos a ver el verbo must, que es el verbo modal que nos quedaba. Habíamos hablado que tenemos 5 verbos modales en inglés, ¿sí? Tenemos aparte algunos más que también pueden ser utilizados como verbos modales, como por ejemplo el verbo to need, el verbo necesitar, ¿sí? Pero no es propiamente o exactamente un verbo modal. En cambio, los 5 verbos modales del inglés que dijimos eran shall, may, can, will y must, que es el que nos queda ahora. Entonces, must significa tener que, o tener la obligación de algo, ¿verdad? También podría traducirse como deber hacer alguna cosa, ¿sí? Generalmente el verbo inglés que se traduciría como deber sería should, ¿verdad? Que sería el pretérito del verbo modal shall. Pero también en realidad la diferencia es muy pequeña. Must en general se dice que tiene una connotación más pesada, de más necesidad u obligatoriedad que la palabra should. ¿Bien? Así que vamos a ver. Modal verb must. Verbo modal must. Fíjense bien estas 3 características del verbo modal must. No se conjuga ni se declina. Eso en realidad es una característica de todos los verbos modales, ¿sí? No se conjugan ni se declinan. ¿Qué quiere decir que no se declinan? Por ejemplo, vieron que todos los verbos en presente, el tiempo presente es el mismo verbo en infinitivo, ¿verdad? Pero la tercera persona del singular, el he o el she o el it, que es el él o ella, agrega una S en su conjugación. Por ejemplo, I run, yo corro. You run, tú corres. He runs, él corre, ¿sí? Los verbos modales en esa tercera persona del singular no agregan S, o sea que siempre se mantienen así como en el infinitivo, ¿bien? El verbo must, el verbo modal must, tiene la particularidad, además, entre los demás verbos modales, que este no admite una forma pretérita. Dijimos que will tiene una forma pretérita que es would, shall, should, can, could, ¿verdad? Must no tiene forma pretérita. Así que solamente queda así, ¿bien? Y para otros tiempos verbales, aparte del tiempo presente, se utiliza el verbo to have to. ¿Qué quiere decir esto? Must significa tener que hacer algo, por ejemplo, ¿sí? La noción de obligatoriedad. ¿Qué pasa si nosotros queremos decir que tenemos que hacer algo en el futuro o que tuvimos que hacer algo en el pasado? ¿Cómo expresamos eso en inglés? No podemos ya utilizar el verbo must. Tenemos que valernos de esta expresión, to have to, que es el verbo to have, que significa tener, to, tener que, ¿verdad? Sería literalmente tener que. Bien, ahora vamos a ver ejemplos para que puedan entender eso bien. Antes de ver los ejemplos, les voy a mostrar la forma del negativo del verbo must. Negative o negative form. Must en su negativo sería must not. Must not. Fíjense que las T's finales se pronuncian bien claramente. Must not. ¿Bien? Y se abrevia así, mustn't. Sin embargo, en la abreviación, esta T que ven aquí no se pronuncia. Fíjense en color verde cómo lo transcribí para que puedan pronunciarlo leyéndolo en español. Mustn't, ¿verdad? Por supuesto que la U tienen que pronunciarla ¿verdad? Y aquí en realidad, aquí idealmente no pronuncien esta E, traten de pasar de la S a la N. Mustn't, ¿sí? Mustn't. Y como verán, esta T entonces no se pronuncia. En cambio, la T final sí se pronuncia claramente. Mustn't, ¿sí? Bien, la negación no niega al verbo modal
sino que niega al verbo principal. Por ejemplo, digamos en el afirmativo, I must leave, ¿sí? I must leave. Yo tengo que irme o tengo que partir. La negación sería I mustn't leave. ¿Qué quiere decir eso? ¿Significa yo no debo partir o yo debo no partir? ¿Verdad? Bien, la negación del verbo must en realidad no, en el sentido semántico no niega el verbo modal, sino que negaría el otro verbo, el partir. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora ejemplos donde va a quedar más claro eso. En color verde pueden ir guiándose en lo que he escrito aquí en verde para ver cómo se pronuncia, ¿sí? You must leave now. You must leave now. Tú tienes que irte ahora. O leave es partir también, ¿no? En vez de utilizar el verbo irse, que es un verbo reflexivo, como en inglés no existen verbos reflexivos, traduzcamos leave como partir. Tú tienes que partir ahora, ¿bien? O tienes que irte ahora o ya, ¿sí? Como ven aquí, must transmite la sensación, el concepto o noción de obligatoriedad, de algo que es forzoso, que tiene que ser así, ¿verdad? Otro ejemplo. I must be at a meeting in 1 hour. I must be at a meeting in 1 hour. Significa, yo tengo que estar en una reunión en 1 hora. Recuerden que el verbo to be, quizás el verbo más importante del inglés y el más irregular de todos, aunque aquí está en infinitivo, porque recuerden que siempre los verbos que van junto con los verbos modales siempre van en infinitivo, ¿bien? Es importante recordar eso. El verbo to be significa ser o estar. O sea, los dos verbos ser y verbo estar del español se traducen en inglés como verbo to be. Por lo tanto, I must be at no es yo debo ser en una reunión, es yo debo estar en una reunión en 1 hora. ¿Bien? Nuevamente, must transmite la noción de obligatoriedad, ¿verdad? Que tenemos que estar en una reunión. Bien. Ahora vamos a ver otra vez, tener que, pero con una noción un poco diferente. The car must be in the garage. The car must be in the garage. ¿Qué es esto? El auto tiene que estar en la cochera. ¿Sí? En la cochera. Entonces aquí must no está en realidad diciendo, hablando de una obligatoriedad, sino que está en realidad transmitiendo una certeza, ¿verdad? Que tenemos confianza o certeza en algo que creemos, ¿verdad? Nosotros estamos seguros de que el auto debe estar en la cochera, entonces decimos el auto tiene que estar en la cochera. Al igual que en español utilizamos tiene que o tener que para transmitir cierta certeza, ¿verdad? En inglés, con el mismo significado, podemos utilizar must. ¿Bien? Vamos a ver. She must have left early. She must have left early. Aquí también es muy similar, pero con una diferencia de significado. Es una pequeña diferencia de significado, miren. She must have left early. Ella tiene que haber partido temprano, ¿verdad? Aquí no estamos hablando que alguien tiene la obligación de algo o que alguien tuvo la obligación de algo, ¿verdad? Como es en esencia el sentido de la palabra must, ¿verdad? Sino que acá estamos transmitiendo la convicción de que alguien con certeza o